teléfono sonó con una violencia que rompió el silencio de la tarde. «Entré a tu casa y destruí todo», gritó una voz que reconocí de inmediato. «Rompí tus flores, tiré tu pastel y eché a perder tu día especial». Me quedé quieta, con el corazón latiendo, pero no de miedo. Sonreí casi divertida y respondí con calma: «Tranquila, hija. Mi cumpleaños fue ayer». Hubo un silencio largo, denso, tan pesado, que pude sentirlo a través del auricular. Ese silencio fue el principio del fin, o quizá el comienzo de algo nuevo. Me llamo María Teresa Delgado, tengo 68 años. Y esta es la historia de cómo una simple llamada me reveló la verdad detrás de 8 años de mentiras, manipulaciones y humillaciones. A veces la justicia no llega con un juez ni con una sentencia. A veces llega con un silencio al otro lado de la línea. Aquel día amaneció caluroso en Puebla. El sol caía sobre las bugambilias de mi patio y el aire olía a pan dulce recién horneado. Yo estaba preparando el café cuando el teléfono sonó. No esperaba a nadie. Hacía meses que mi hijo Julián no me llamaba. Desde que su esposa Paola se había encargado de las finanzas familiares, él apenas tenía tiempo para mí. La voz furiosa al otro lado me devolvió a la realidad. «Destruí tu fiesta, vieja hipócrita. Ahora sí aprendiste a no meterte en mi matrimonio», me escupió Paola, con un tono tan cargado de odio que por un instante pensé que había perdido la razón. Respiré hondo. Miré el reloj, las 3:12 de la tarde. «¿Mi fiesta?», pregunté con serenidad. «Qué lástima, Paola. Fue ayer». Silencio. Podía oír su respiración agitada los segundos pesando entre nosotras. Como que ayer su voz tembló. «¿Qué estás diciendo? Que llegaste un día tarde, querida. Y además, esa ya no es mi casa». Lo siguiente fue un murmullo ahogado, un gemido de confusión, luego la llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono, con la taza de café en la mano, saboreando la tranquilidad de quien sabe que por fin tiene la ventaja. Porque 3 meses antes yo me había mudado en secreto. Después de la muerte de mi esposo Raúl, mi nuera Paola se ofreció a ayudarme con los trámites, las cuentas, los papeles del banco. Y como muchas mujeres de mi edad, confié: «Usted no tiene por qué preocuparse, suegra. Déjeme encargarme de todo, yo soy contadora». Era joven amable siempre, con una sonrisa falsa que yo confundí con cariño. Pero poco a poco, Paola empezó a controlar cada aspecto de mi vida: qué compraba, a quién veía, cuánto podía gastar. «Es que las personas mayores pierden el control, mamá Tere», decía con esa voz melosa que me hacía sentir tonta. Mi hijo Julián, ciego por amor, repetía todo lo que ella decía. «Mamá Paola solo quiere ayudarte. Ya no estás para andar sola con tus papeles». Así empezó mi prisión invisible. Durante 8 años, cada peso que recibía de la pensión de Raúl pasaba por las manos de Paola. Si necesitaba algo, tenía que pedírselo, hasta el dinero para mis medicinas. Y yo lo permití, porque en el fondo pensaba que esa dependencia me aseguraba su cariño. Qué equivocada estaba. La gota que derramó el vaso fue el cumpleaños del año pasado. Yo quería hacer algo pequeño, solo un café con pan, unos tamales y mis vecinas de toda la vida. Pero Paola insistió en organizar una reunión más elegante en un restaurante caro, con amigos de ella, que yo ni conocía. Terminó usando mi dinero, criticando mi vestido y dejándome como una invitada en mi propia celebración. Esa noche decidí que nunca más le permitiría humillarme. Vendí mi casa sin decirle nada a nadie. Era mía con escrituras a mi nombre. La compré con Raúl hace 40 años, cuando apenas empezábamos nuestra vida. Encontré un pequeño departamento en Cholula, modesto, con un balcón lleno de sol.
Nadie sabía mi dirección, excepto el notario y la señora del pan de enfrente. Con lo que sobró, abrí una cuenta nueva solo a mi nombre. Por primera vez en mucho tiempo, tenía mi propio dinero en mis manos. Cuando escuché aquella llamada de Paola, entendí que el destino me había hecho un regalo, una oportunidad de ver hasta dónde llegaba su crueldad. Esa noche no dormí. Imaginaba su cara al llegar a la vieja casa y descubrir que ya no era mía, que mis cosas no estaban, que había vaciado cada rincón antes de irme. Pero lo que no imaginé fue que Paola, en su furia, destruiría todo lo que quedaba allí, los muebles viejos, las cortinas, incluso los azulejos de la cocina. Y lo más irónico, la casa ya tenía nuevos dueños. A la mañana siguiente, el teléfono sonó otra vez. Esta vez, la voz al otro lado era masculina, grave, autoritaria. La señora María Teresa Delgado. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy el comandante Javier Herrera de la Policía Municipal. Necesito hablar con usted sobre un incidente en la casa de la calle Magnolia número 23. Tragué saliva. Esa ya no es mi casa, comandante. Lo sé. Por eso necesito verla. La persona detenida dijo que actuó por venganza personal. Ahí supe que mi historia apenas comenzaba. Me senté en el sillón con una calma extraña y por primera vez en años sentí que el miedo ya no tenía poder sobre mí. Había pasado toda una vida temiendo perderlo todo: mi casa, mi dinero, el amor de mi hijo. Y sin embargo, al perderlos, descubrí algo más valioso: mi libertad. Aquella llamada que comenzó como una amenaza se había convertido en mi primera victoria. A veces uno no se da cuenta de que la costura de su vida empieza a torcerse hasta que la prenda ya no te queda. Eso me pasó a mí. 8 años de puntadas torcidas, de hilos enredados, de aguantar la aguja sin gritar. Después de colgar el teléfono, aquel día me quedé sentada frente a la ventana. Afuera pasaban los vendedores de elotes, el señor del gas con su bocina y un grupo de niños jugando con una pelota desinflada. Yo los miraba y pensaba en cómo el tiempo se escapa, igual que el vapor de una olla, poco a poco, sin que una lo note, hasta que ya no queda nada. Mi historia con Paola, mi nuera, no empezó con odio. Empezó con una sonrisa y un pastel de 3 leches. Suegrita, me dijo la primera vez que cruzó la puerta. Qué gusto conocerla. Julián me ha hablado tanto de usted. Tenía un vestido amarillo y un perfume dulce que me recordó a las ferias del pueblo. Yo la abracé con ilusión. Siempre quise una hija y pensé que el destino, aunque tarde, me había escuchado. Al principio todo fue armonía. Venía a comer los domingos, ayudaba con los platos, me preguntaba recetas. Enséñeme su mole, suegrita, decía. Y yo, tonta de cariño, le di mis secretos, mis condimentos y hasta mis recuerdos. Pero el cariño, cuando es fingido, siempre deja rastro. La primera puntada torcida llegó 1 año después de su boda. Un domingo cualquiera, mientras servía el café, Paola me dijo con tono amable: «Suegra, usted ya no debería andar sola en el banco. Con tantos fraudes que hay. Déjeme acompañarla». «¿Sí?» No quise ofenderla. «Está bien, hija», respondí. Y así empezó. Primero me acompañaba, luego firmaba conmigo, luego hacía los depósitos por mí. Para ahorrarle tiempo, decía. Y yo se lo agradecía, sin ver que poco a poco estaba cediendo algo más que dinero. Estaba cediendo control. Después vino la crítica disfrazada de consejo. «¡Ay, suegra! Todavía usa ese vestido. Es tan anticuado». «Suegra, ¿por qué sigue juntándose con doña Clara? Esa señora habla de todos». «Suegra, ya no gaste en eso. Mejor déjeme a mí organizarle las cosas». Y yo callaba, porque una parte de mí creía que era por cariño.
porque me daba miedo discutir y perder a mi hijo en el intento. Julián siempre fue un buen muchacho trabajador noble, pero débil frente a las palabras dulces. Paola lo envolvió en un lazo de seda suave, al tacto imposible de romper. Cuando él repetía sus frases, sentía que no era mi hijo el que hablaba, sino una versión prestada de él. Mamá Paola solo quiere ayudarte. No seas desconfiada. Mamá Paola dice que gastas demasiado en tonterías. Mamá Paola cree que deberías dejar la casa, ya está vieja y cuesta mucho mantenerla. Cada frase era una puntada nueva y yo en silencio cosía mi propio dolor. Con el tiempo mis amigas fueron desapareciendo. Primero doña Lucha, porque metía ideas raras, luego Marianita, porque te llena la cabeza de chismes, y así una a una se fueron yendo. Cuando me quise dar cuenta, mis tardes eran solo ruido de televisión y el tic-tac del reloj de pared. Un día Paola me pidió prestado dinero para un negocio. Dijo que era para una cafetería que necesitaba el capital solo unos meses. Firmé un cheque. Nunca supe si ese negocio existió. Luego vino lo peor. Mi cumpleaños número 67. Quise hacer algo pequeño, solo café y pan con mis vecinas. Pero Paola tenía otros planes. No, suegra, usted merece algo más elegante, dijo. Yo me encargo. Y se encargó, pero no de mi felicidad. Me llevó a un restaurante que no podía pagar rodeada de gente que no conocía. Gastó mi dinero y me sentó en la punta de la mesa, lejos de todos. Ni siquiera me dejó partir el pastel. Se ve mal, suegra, con esas manos temblorosas. Esa noche regresé a casa y lloré en silencio, no por la fiesta, sino por darme cuenta de que ya no tenía voz ni lugar. Después de eso, algo dentro de mí cambió. Empecé a guardar papeles, recibos, copias. Cada vez que firmaba algo, hacía una copia para mí. Y cada vez que Paola hablaba, yo la escuchaba con atención como quien mide el ruido antes de un trueno. Pasaron los años. 8 exactos, y en cada uno una lección. Aprendí que el abuso no siempre grita, a veces susurra. Aprendí que el control no siempre se impone con golpes, a veces se disfraza de ayuda. Aprendí que la soledad puede ser un refugio, no un castigo. Un día sin aviso, Paola me dijo, suegra, ya vendí su coche. Era mejor invertir ese dinero. ¿Cómo que lo vendiste? Era por su bien, no lo usaba. Y ahí supe que si no hacía algo pronto, vendería también mi dignidad. Fui al notario, revisé mis papeles y descubrí que todavía tenía poder. El poder de mi firma, el poder de decir no. Decidí vender la casa, abrir una cuenta nueva y empezar de nuevo. Paola nunca lo imaginó, y cuando lo hizo, ya era tarde. 8 años de puntadas torcidas. Pero al final, una buena costurera sabe que siempre puede descoser lo mal hecho y empezar de nuevo con hilo nuevo, con manos firmes. Esa fue mi primera verdadera obra de arte, repararme. A la mañana siguiente de la llamada, desperté con una calma que no conocía. El sol entraba por la ventana del pequeño departamento y dibujaba líneas doradas sobre la colcha que había tejido con mis propias manos. El aire olía a pan de elote recién hecho. Doña Celia, la vecina del piso de abajo, había vuelto a hornear desde temprano. Me preparé un café de olla despacio, escuchando cómo el vapor silbaba en la estufa. Cada sorbo me sabía a libertad. Todavía pensaba en la voz de Paola por el teléfono, furiosa, desbordada, y en su sorpresa cuando le dije, mi cumpleaños fue ayer. Era cierto, mi cumpleaños fue ayer y había sido perfecto. Había comprado un pequeño pastel de 3 leches en la panadería El Buen Trigo, el mismo lugar donde Raúl, mi difunto esposo, solía comprarme conchas los domingos. No hubo mariachis,
ni regalos caros, ni discursos falsos. Solo yo, Marianita, una de las pocas amigas que seguían llamando, y una caja de recuerdos. Encendí una vela en memoria de Raúl y luego brindé conmigo misma. Fue el primer cumpleaños en años en que nadie me dijo qué ponerme, qué comer o a quién invitar. Nadie me corrigió la forma de servir el café, ni me hizo sentir vieja o torpe. A veces la paz no hace ruido. Por eso cuando Paola apareció al día siguiente a arruinar mi fiesta, el universo ya estaba de mi lado. Imaginé la escena con una claridad casi cruel, ella entrando a la casa vieja, convencida de que iba a verme derrotada sola, rodeada de mis adornos baratos. Imaginé sus pasos resonando en el piso vacío, sus manos temblando al abrir los cajones y no encontrar mis cosas. Me la imaginé rompiendo las cortinas, tirando fotos, gritando mi nombre, sin saber que todo eso ya no me pertenecía. La casa ahora tenía nuevos dueños, una pareja joven con una niña pequeña que amaba pintar las paredes con crayolas. Yo los había visto el día de la venta, parecían felices. Me gustó pensar que esa casa que fue testigo de mis lágrimas, ahora tendría risas de niña en sus pasillos. El día especial que Paola creyó arruinar no era mío, era suyo. Era el día en que su veneno se quedó sin víctima. Pero no crean que mi tranquilidad era perfecta. Esa tarde, mientras cosía un mantel para el bazar de la iglesia, mi mente volvió a los años en que yo misma le daba poder a sus palabras. Usted no entiende, suegra. Todo lo hago por su bien. Ya no gaste en esas tonterías. Yo sé lo que necesita. Ahora comprendía que cada frase era una cuerda más en el lazo con que me ataba. Tomé la aguja y la pasé con precisión por el hilo. La tela blanca se llenó de flores rojas iguales a las que Raúl me regalaba los 10 de mayo. Cada puntada me recordaba algo, mi paciencia, mi fuerza, mi historia. A eso de las 5 tocaron la puerta. Era doña Celia, con su sonrisa de siempre. Vecina, me enteré de que ayer fue su cumple y no me dijo nada. Quise algo tranquilito, le respondí. Le traje pan de elote, del que a usted le gusta. Gracias, doña. Justo estaba pensando en su receta. Nos sentamos un rato en la terraza. Desde ahí se veía el volcán Popocatépetl, cubierto de una nube como de algodón. ¿Y su hijo?, me preguntó ella con curiosidad. ¿Está aprendiendo?, dije después de un silencio. Y yo también. La verdad es que Julián no había llamado desde hacía semanas. Paola controlaba hasta sus llamadas. Está ocupado, no quiere preocuparla. Ya le avisaremos cuando tenga tiempo, me decía siempre. Pero yo sabía que los silencios forzados no duran. Tarde o temprano, el corazón busca su propia verdad. Esa noche, mientras doblaba los manteles, el teléfono volvió a sonar. No era Paola. Era el comandante Herrera, el mismo que me había llamado la tarde anterior. Doña María Teresa, buenas noches. Solo quería informarle que la mujer que entró en su antigua casa ya fue liberada. Los nuevos dueños no quisieron presentar cargos. ¿Liberada?, pregunté. Sí, señora. Solo tendrá que pagar los daños. Dijo que fue un malentendido, que creyó que la casa seguía siendo suya. Me reí con una mezcla de tristeza y alivio. A veces el reloj se les adelanta, viste algunos, comandante. Ella llegó un día tarde. Perdón, nada, cosas mías. Que tenga buenas noches. Colgué. Caminé hasta la terraza y miré el cielo oscuro. Pensé en Paola sola, intentando justificar su rabia. Me dio un poco de lástima, lo confieso. No porque la quisiera, sino porque comprendí que no hay peor castigo que la impotencia de quien pierde su poder sobre otro. Tomé una libreta vieja y escribí: el respeto no se mendiga, se exige.
El amor que humilla no es amor, es control. Me prometí no volver a olvidar esa lección. Antes de dormir, el viento entró por la ventana y movió las cortinas. El olor del pan de elote aún flotaba en el aire. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo sonreí sin miedo. No necesitaba una fiesta, ni una casa grande, ni el permiso de nadie para celebrar. Mi día especial había pasado, pero mi nueva vida apenas comenzaba. El domingo siguiente amaneció con olor a tierra mojada. Había llovido toda la noche y la calle estaba cubierta de charcos que reflejaban el cielo como espejos quebrados. Desde mi ventana vi pasar a los niños con mochilas saltando sobre el agua y a las señoras del barrio barriendo las banquetas mientras chismorreaban entre risas. Encendí la radio. Sonaba un bolero antiguo, de esos que una aprendió sin darse cuenta, y me puse a preparar tamales de rajas con queso. No porque esperara visitas, sino porque cocinar me ayudaba a pensar. Mientras el vapor llenaba la cocina, me descubrí sonriendo. Por fin había pasado una semana entera sin sentir miedo. Justo cuando el reloj marcaba las 10, alguien tocó la puerta. Era el padre Tomás párroco de la capilla de San Miguel Arcángel. Venía con su sotana levantada por el lodo y una sonrisa de esas que parecen entenderlo todo. Doña María Teresa me saludó con entusiasmo. Me dijeron las vecinas que anda estrenando vida nueva. Pues sí, padre, como el ave fénix, pero sin plumas, bromeé, y él soltó una carcajada. Se sentó a la mesa, aceptó un café de olla, y mientras sorbía con cuidado, me dijo en voz baja: me contaron lo que pasó con su nuera. Qué pena, hija, pero también qué lección. ¿Lección? Pregunté. Sí, que el mal no siempre gana, aunque grite más fuerte. A veces el silencio de una mujer que ya no se deja es más poderoso que 1000 gritos. Sus palabras se me quedaron grabadas. Le conté lo de la llamada, lo de la casa, lo de los papeles, y él escuchó en silencio, moviendo apenas la cabeza. Hizo bien en protegerse, dijo al final. No hay pecado en cuidar lo que una ha construido. A veces confundimos la humildad con dejar que nos pisoteen. Después de la visita del padre, salí a caminar por la vecindad. Hacía meses que no lo hacía. Cada rincón me traía recuerdos nuevos, los olores de los puestos, el ruido de las licuadoras, los saludos de la gente que todavía se acordaba de mí. Doña Tere, me gritó doña Cata, la de la frutería. ¿Dónde se había metido? Pensamos que se había ido del país. Casi doña, le respondí sonriendo. Me fui de mi propio infierno. Ella se rió, pero enseguida se puso seria. Pues sepa que la vimos, a su nuera. Anduvo por aquí la semana pasada llorando afuera de su antigua casa. Decía que usted la había engañado. ¿Engañado? Eso decía. Pero todos ya saben que esa casa no es suya desde hace rato. Hasta el muchacho nuevo la pintó de azul. Sentí un nudo en el pecho, una mezcla de compasión y alivio. Paola todavía seguía peleando con fantasmas, intentando recuperar algo que ya no existía. En la tarde me reuní con el grupo de Cáritas parroquial, las señoras de la iglesia, que organizaban el bazar benéfico de cada mes. Necesitaban quien rematara los manteles y cosiera los uniformes del coro. Yo puedo ayudar, dije levantando la mano. Usted, doña Tere, qué gusto tenerla de vuelta, respondió Lupita, una de las más jóvenes. La extrañábamos. Esa noche, mientras cosía en el taller improvisado, me di cuenta de que el sonido de la máquina de coser se parecía a un corazón constante, firme, capaz de remendarlo todo. Las vecinas iban y venían, llevando telas, contando historias, compartiendo risas. En ese pequeño grupo sentí por primera vez en mucho tiempo lo que era pertenecer sin tener que pedir permiso. A los pocos días recibí una carta del ayuntamiento.
Era una citación, debía presentarme para aclarar un conflicto familiar. No me sorprendió. Sabía que era obra de Paola. Me presenté con mi carpeta bajo el brazo, llena de copias, recibos y papeles firmados. En la oficina, el funcionario, un hombre joven con corbata torcida, me pidió sentarme. Señora su nuera, presentó una queja. Dice que usted la engañó con la venta de la casa. Ah, sí, pregunté tranquila. Pues aquí está el contrato de compraventa con mi firma, la del notario y la de los compradores. La casa era mía y ya no lo es. El joven revisó los papeles rascándose la cabeza. Entonces no hay nada que reclamar, señora. Exactamente, respondí. Pero si ella necesita hablar, dígale que puede buscarme, sin gritos, sin culpas. Me marché con paso firme. Al salir, el sol me dio en la cara y sentí algo que hacía mucho no sentía orgullo. No por ganar, sino por mantenerme de pie. Esa noche, al llegar al departamento, doña Celia me esperaba con una jarrita de champurrado. Salud, vecina, dijo, por las mujeres que se cansan de callar. Salud, repetí chocando nuestras tazas, y por los silencios que ya no pesan. Nos quedamos en la terraza, viendo cómo las luces de la ciudad encendían poco a poco. Desde lejos se escuchaban las campanas de la parroquia llamando a misa. Me quedé mirando el cielo y pensé en Paola. Tal vez algún día entendería que su guerra no era conmigo, sino con ella misma. La verdad, como el hilo, siempre termina saliendo a la luz, y cuando lo hace, no hay forma de esconder las costuras. En el fondo supe que esa etapa estaba cerrada, que la vecindad, la parroquia y el nuevo barrio habían tejido para mí una red distinta, una hecha de respeto, cariño y dignidad. Por fin, después de tanto tiempo, el ruido de los demás ya no me dolía. El eco de sus palabras ya no me definía. Y por primera vez en muchos años, dormí sin dejar la luz encendida. El lunes por la mañana, mientras terminaba de coser el último mantel para el bazar, recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido. Dudé unos segundos antes de contestar. Bueno, pregunté con cautela. Doña María Teresa Delgado. Habla el licenciado Ortega, abogado del bufete comunitario Manos Libres. Me dio su contacto el padre Tomás. Dijo que tal vez necesitaba asesoría. Me quedé callada un momento observando cómo el hilo rojo en mi aguja se enredaba con el blanco de la tela. Sí, licenciado. Creo que llegó justo a tiempo. Acordamos vernos ese mismo día en su despacho, un pequeño local en el centro entre una tienda de abarrotes y una papelería. Las paredes olían a humedad, pero también a justicia barata, de la que se gana con papeles, paciencia y dignidad. El licenciado era un hombre de unos 50 años, bigote espeso, corbata floja y un gesto amable. Mire, doña Tere, a su edad nadie debería estar lidiando con pleitos familiares, me dijo mientras abría una carpeta azul. Pero créame, es más común de lo que piensa. Le conté todos los años de manipulación, la venta de la casa, la llamada las amenazas veladas. Él tomó nota con una letra apretada y precisa. No se preocupe, no hay delito que perseguir de su parte, pero sí puede protegerse legalmente. Esa palabra protegerse me sonó extraña. Llevaba tantos años protegiendo a otros que había olvidado cómo se hacía con una misma. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Primero vamos a dejar constancia de todas las llamadas, la venta, la queja de su nuera. Segundo, cambie contraseñas, cuentas y documentos. Y tercero, añadió mirándome a los ojos, aprenda a decir no sin culpa. Salí del despacho con una sensación nueva, como si me hubieran quitado un peso de encima. Caminé por la calle de los Portales, mirando los puestos de flores, los niños saliendo de la escuela, las mujeres vendiendo gelatinas.
La vida seguía y yo me sentía parte de ella otra vez. En una esquina compré un ramo de margaritas y una libreta nueva. Esa libreta se convertiría en mi cuaderno de dignidad. En la primera página escribí con letra grande: lo que no se defiende se pierde. Y yo ya perdí demasiado. Esa misma tarde fui al banco acompañada por doña Celia. La joven cajera me reconoció. Otra vez por aquí, doña Teres y mija, pero ahora mis cuentas las manejo yo. Abrí una nueva cuenta solo a mi nombre. Cambié claves, domicilios, todo. Cuando la cajera me dio mi nueva tarjeta, la sostuve con una emoción que parecía ridícula para algo tan pequeño, pero no lo era. Era símbolo de mi independencia recuperada. De regreso a casa pasé por la iglesia. El padre Tomás estaba regando las plantas del atrio. ¿Cómo le fue, hija bien padre? Me puse límites de los que se escriben y se firman. Bendito sea Dios, respondió. A veces los límites son la oración más poderosa. Esa noche, mientras me preparaba una sopa, sonó el teléfono. Mamá, dijo la voz de Julián al otro lado. Tenemos que hablar. Su tono era más tenso que de costumbre. Le propuse vernos en la cafetería frente al mercado, un lugar neutral, sin fantasmas ni recuerdos. Llegó puntual con el ceño fruncido y una mirada que evitaba la mía. ¿Qué le hiciste a Paola?, fue lo primero que dijo. Tomé aire. Nada que no mereciera, hijo. Dice que la humillaste, que la engañaste con lo de la casa. Le dije la verdad, que mi cumpleaños fue ayer, que esa casa ya no era mía. Nada más. Julián bajó la mirada. Movía la cucharita del café sin tomarlo. No sabes cómo está, murmuró. No duerme, no come. No me alegra, pero tampoco es mi responsabilidad, respondí. Cada quien vive con las consecuencias de sus actos. Él levantó la vista dolido. Mamá, no quiero que esto nos separe. Entonces no dejes que te arrastre su culpa. No soy tu enemiga. Hubo un silencio incómodo. Afuera, el ruido de los camiones se mezclaba con el silbido del afilador. En ese instante, entendí que no necesitaba ganar la discusión, solo necesitaba mantenerme firme. Saqué de mi bolso una hoja con los nuevos acuerdos que había preparado. Mira, hijo, esto no es un castigo. Es una forma de seguir adelante sin hacernos daño. Enumeré en voz alta: nada de dinero prestado, nada de decisiones sin consultarme, nada de insultos o gritos, terapia familiar si quieren reconstruir, visitas con amor, no con obligación. Julián escuchó en silencio. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. No sé si Paola acepte, dijo al fin. No es su decisión. Es la mía, contesté con suavidad. Y si algún día cambia, aquí estaré. Pero mientras tanto, necesito paz. Nos despedimos con un abrazo largo, tembloroso. Por primera vez, sentí que abrazaba al niño que había sido no, al hombre confundido que Paola moldeó. De camino a casa, el aire fresco me acarició la cara. Las luces de los puestos ambulantes brillaban como luciérnagas en la oscuridad. En cada paso dejaba atrás un pedacito del miedo. Al llegar abrí mi libreta y escribí: hoy no me defendí de mi hijo, me defendí de la culpa. Me dormí con esa frase en la cabeza como una canción de cuna. Esa noche soñé que cosía un vestido nuevo blanco sin remiendos, y en cada puntada había una palabra: dignidad. Cuando desperté, el amanecer se filtraba por las cortinas. No era solo un día más, era el primer día del resto de mi vida. Una semana después de aquel encuentro con el licenciado, la vida parecía haber vuelto a su ritmo tranquilo. Las mañanas olían a café recién hecho y a flores de albahaca. El taller improvisado en mi sala se llenaba de retazos de colores, de risas,
de las vecinas de pequeñas historias cocidas con paciencia. Pero la calma lo aprendí. Con los años es como el hilo fino, basta un tirón para que se rompa. El jueves, mientras regaba las plantas, escuché el sonido que más temía y más deseaba, al mismo tiempo, los nudillos de mi hijo golpeando la puerta. Julián, pregunté asomándome. Soy yo, mamá. ¿Puedo pasar? Traía el rostro cansado, la camisa arrugada y unas ojeras que no le conocía. En sus manos una pequeña bolsa de pan dulce. Lo dejé entrar sin decir nada. Nos sentamos en la mesa del comedor. Esa misma mesa había sido testigo de tantas comidas silenciosas, de tantos reproches disimulados. Pero hoy, por primera vez, la mesa parecía neutral, dispuesta a escuchar. Serví café de olla. Él lo tomó sin azúcar como siempre. ¡Mamá!, empezó con voz baja. Paola dice que no puede más. ¿Con qué?, pregunté. Con todo. Contigo, conmigo, con la situación. Dice que la hiciste quedar como una loca. Lo miré fijamente. Yo no hice nada, hijo. Solo dije la verdad. Pero la gente habla, añadió él incómodo. La gente siempre hablará, Julián, y cuando se les acabe el tema inventarán otro. Bebió un sorbo de café. Su respiración era pesada, como si cada palabra le costara un pedazo de orgullo. Paola, continuó, cree que la estás alejando de mí. ¿Y tú qué crees?, pregunté, sin levantar la voz. Se quedó en silencio. Afuera, el sonido de un camión vendedor de gas llenó el aire con su tonada repetitiva. Me hizo pensar en esos sonidos que no cambian nunca, aunque todo lo demás sí. No lo sé, mamá. A veces siento que ustedes dos son fuego y gasolina. No, hijo, yo soy el agua, pero hasta el agua cuando hierve quema. Lo vi sonreír un poco, pero enseguida volvió a su gesto serio. Ella dice que te perdonaría si te disculparas. ¿Disculparme? ¿Por qué, Julián? ¿Por haber dicho que mi cumpleaños fue ayer? ¿O por vender mi propia casa? Él bajó la mirada, las manos le temblaban. Yo solo quiero que estemos en paz. Y yo también respondí. Pero la paz no se firma, se construye. Y para construir hay reglas. Saqué una hoja doblada del cajón y la puse sobre la mesa. Son mis condiciones. Si ustedes quieren que volvamos a tener relación, deben respetarlas. Julián leyó en silencio. Las líneas eran claras, escritas con mi letra firme. Nada de dinero prestado ni compartido. Nada de decisiones tomadas por mí sin mi consentimiento. Nada de gritos ni insultos, ni en mi casa ni frente a mis nietos. Si hay problemas, se habla con respeto o se guarda silencio. Terapia familiar si quieren reconstruir lo que rompieron. Julián dejó el papel sobre la mesa y se frotó el rostro. No sé si Paola acepte, no importa. Estas no son condiciones para ella, son para mí. Guardó silencio un momento y entonces lo vi un brillo de alivio en su mirada. Tal vez por primera vez comprendía que no estaba luchando contra él, sino por mí. «Mamá», susurró, «nunca te pedí perdón. No hace falta», le dije. «Basta con que entiendas». Tomó mi mano, la misma que tantas veces sostuvo de niño para cruzar la calle. «Te juro que intentaré arreglar las cosas». «No las arregles, Julián, solo no las rompas más». Nos quedamos un rato en silencio mirando por la ventana. Una mariposa blanca se posó sobre la maceta de albahaca. La señalé y dije, ¿ves eso? Dicen que cuando una mariposa entra en casa, alguien que te amó viene a verte. Papá, preguntó él con voz suave. Tal vez, respondí, o tal vez soy yo misma visitándome después de tanto tiempo perdida. Sonrió esta vez de verdad. Cuando se fue, dejó la bolsa de pan sobre la mesa.
La abrí, había una concha y un cuernito. Recordé cuando de niño me pedía que se los calentara para que sepan a abrazo. Esa noche, mientras tejía en el taller, sonó el teléfono. Era Paola. Su voz era seca, distante. Solo llamo para decirte que no acepto tus condiciones. Está bien, respondí. Nadie te obliga. Y que, así nomás, sin pelear, ya peleé demasiado. Si algún día quieres hablar sin gritar, aquí estaré. Silencio. Y luego, antes de colgar, dijo algo que me estremeció. No te entiendo, María Teresa. No sé cómo puedes estar tan tranquila, porque aprendí a coser mis heridas con hilo firme. Y cuando una costura está bien hecha, ya no duele. Colgó sin decir adiós. Me quedé un rato mirando la máquina de coser, pensando en todas las mujeres, que como yo, se reconstruyen en silencio. En cada puntada hay una historia, en cada prenda remendada una batalla ganada. Antes de irme a dormir, anoté en mi libreta. Hoy puse mis condiciones, no para controlar, sino para recuperar mi paz. Si me aman, que me amen, completa, no rota. Al cerrar la libreta, sentí que una etapa terminaba. No había resentimiento, solo claridad. Y esa claridad, lo supe entonces, sería mi mejor herencia para mis nietos, enseñarles que el amor sin respeto no vale ni un hilo. Pasaron 3 meses. 3 meses sin llamadas, sin cartas, sin dramas. 3 meses en los que la vida por fin se volvió mía. Las mañanas empezaban con el sonido del molinillo del café y los trinos de los gorriones que anidaban en mi ventana. Mis días transcurrían entre el taller, el bazar y las reuniones con las señoras de Cáritas. A veces me encontraba a Julián en el mercado comprando pan o verduras. Nos saludábamos con una sonrisa sin rencor, sin urgencias. Un martes por la tarde, esos martes que siempre parecen tranquilos antes de una tormenta, sonó el teléfono. Reconocí el número antes de mirar la pantalla. Era Paola. Respiré profundo antes de contestar. Bueno, María Teresa, soy yo. Su voz sonaba más apagada, como si las palabras se le deshicieran en la boca. Te escucho, respondí sin tono de reproche. No sé por dónde empezar. Silencio. Solo el ruido del viento golpeando las persianas. Empieza por la verdad, le dije. Tardó unos segundos en hacerlo. Luego, con voz temblorosa, dijo, perdóname. No lo esperaba. ¿Por qué ahora?, pregunté. Porque ya no tengo a quién culpar. Porque me di cuenta de que pasé años odiándote por cosas que yo misma provocaba. Su confesión fue larga, desordenada entre lágrimas. Me contó que Julián había decidido irse un tiempo, que el matrimonio se había vuelto insoportable, que la soledad la había obligado a mirarse al espejo y ver lo que realmente era una mujer consumida por la envidia y el miedo a no tener control. Quise destruirte, admitió, porque no soportaba verte en paz. Y ahora entiendo que esa paz era justo lo que yo necesitaba. Sus palabras me dolieron, pero también me aliviaron. Era la primera vez que no escuchaba excusas. Paola, le dije despacio, no necesito que me pidas perdón, solo que aprendas de todo esto. No sé si pueda. Claro que puedes. Si yo con casi 70 años aprendí a poner límites, tú también puedes aprender a perdonarte. Al otro lado de la línea la escuché llorar. No con rabia, sino con ese llanto que limpia. ¿Podemos vernos algún día?, preguntó. Sí, respondí, pero no para hablar del pasado, para hablar de lo que sigue. Colgué el teléfono con el corazón agitado. Me quedé mirando el techo, sintiendo cómo una parte de mí, la que aún guardaba rencor, se disolvía poco a poco. Salí al balcón. El cielo se teñía de naranja. Desde abajo llegaban las voces de los niños jugando con pelotas y risas de mujeres preparando la cena.
Todo olía a vida. Esa noche abrí mi cuaderno de dignidad y escribí la última página. Hoy entendí que la venganza no sana la comprensión sí. No gané una guerra, gané mi paz. No recuperé el dinero, recuperé mi nombre. Al día siguiente, el padre Tomás me invitó a la inauguración del nuevo comedor para ancianos. Era un proyecto comunitario al que había donado parte de mis ahorros. Cuando llegué, vi mi nombre en una pequeña placa junto a la puerta, Sala María Teresa Delgado, por su fuerza silenciosa y su corazón generoso. No pude contener las lágrimas. No eran de tristeza, sino de orgullo, porque cada letra grabada en ese metal contaba una historia que casi se pierde, pero no se rindió. Mientras servíamos comida a los abuelos, una mujer se me acercó. Tendría unos 55 años, el cabello recogido en una trenza apretada. «Usted es la señora que salió en el periódico, la que se defendió sola de su familia». «Yo misma, hija», le respondí con una sonrisa. «Quiero que sepa que me dio valor. Estoy pasando algo parecido». Le tomé la mano. «Entonces no estás sola. Ninguna lo está». Esa tarde, mientras regresaba a casa, sentí que todo había encontrado su lugar. La herida se había vuelto cicatriz y la cicatriz enseñanza. Al llegar, sonó el teléfono otra vez. Esta vez era Julián. «Mamá Paola se fue al norte. Dice que necesita empezar de nuevo». «Me alegra», respondí. «¿Y tú?», preguntó. «¿Estás bien?». «Estoy viva, hijo, más viva que nunca». Nos reímos los dos y esa risa fue el puente más honesto que habíamos tenido en años. Esa noche antes de dormir puse en la mesita la libreta, el rosario y una foto vieja de mi esposo. «Lo logramos», Raúl, le dije en voz baja. No me dejé destruir. Y por fin soy feliz sin permiso. Apagué la luz. El silencio ese que antes me asustaba, ahora era un amigo fiel. Y mientras el sueño me vencía, recordé aquella llamada que lo había cambiado todo. «Arruiné tu día especial», me gritó Paola. «Tranquila», respondí. «Mi cumpleaños fue ayer». Ella se quedó sin palabras. Yo, en cambio, encontré la mía libertad. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó a alguien o te hizo pensar en tus propios límites, déjame un comentario y cuéntame desde dónde nos estás escuchando. Todos los días compartimos historias como esta de fuerza, dignidad y segundas oportunidades, porque en cada rincón de México hay una mujer que merece ser escuchada. Suscríbete, comparte este episodio con quien necesite valor. Y recuerda, nunca es tarde para coser tu propia libertad puntada a puntada.